Muchas gracias, Alonso, porque este es trabajo extrapatriótico. Con mucho gusto. Ya pueden comenzar. Están en teleconferencia con la grabación. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Tolosa. Gracias a la doctora Karen Ramírez y al doctor Bernardo Agudelo por asistir. La doctora María Clemencia Leiva no pudo asistir porque está ocupada en el hospital, y la doctora Gladys tampoco, por razones técnicas. Entonces, le explicaba a la doctora Karen que yo practico ginecobstetricia parte del tiempo en una universidad en Estados Unidos, en el estado de Oregon, otra parte en Colombia, pero no practico obstetricia sino investigación. Coordino una red que se llama Fundared Materna, que es una fundación registrada ante Colciencias y la Cámara de Comercio, que conduce estudios de investigación aplicados, epidemiológicos o de intervención para el mejoramiento de la salud de mamás y bebés en nuestro país. La doctora María Clemencia Leiva es una ginecobstetra colombiana de nacimiento, entrenada también en Colombia, quien también trabaja y vive acá en Estados Unidos, o como dicen en las películas fuera del récord, es mi esposa, pero eso no tiene nada que ver para este efecto, porque ella funciona para este proyecto como una investigadora en su propio récord y demás. Pero pues eso facilita un poco las comunicaciones y demás. Claro. Ella practica en un lugar, en un hospital privado aquí en Portland, en Oregon, donde hay un modelo muy interesante de colaboración entre parteras profesionales, o sea, parteras quienes han ido a la universidad después de usualmente cursar enfermería y estudios adicionales, hacen un posgrado en partería y obtienen un certificado como tal. Ella trabaja con un número grande de parteras y las supervisa desde el punto de vista médico, de tal manera que si hay complicaciones, ella y sus colegas entran a apoyar la atención del parto. Dentro de ese proceso hay acceso a dulas, que creo que ya el doctor Agudelo le explicó a la doctora Karen qué función tienen, y toda una serie de estrategias distintas al embarazo, al manejo del parto, como se llame, moderno o medicalizado, si se quiere. Dentro de ese proceso del manejo, las oportunidades de atención a la mujer para el manejo del dolor son limitadas. En algunos hospitales hay acceso a analgesia o anestesia de conducción con anestesia regional, o sea que incluye un procedimiento de poner una aguja en la médula espinal de la paciente o alrededor de la médula espinal poner medicinas para anestesiar la columna, la médula espinal, lo que impide que la paciente se pueda movilizar. A muchas pacientes no les llama la atención esto, tiene algunos riesgos de complicaciones, y hoy en día hay otras estrategias médicas con medicinas y demás para manejo del dolor, pero en nuestro país realmente no existen muchas opciones. Inclusive la de conducción de analgesia o anestesia en la mayoría de los casos no existe, y cuando se necesita la paciente acaba en cesárea, porque es un paso automático de si le vamos a poner anestesia, pues mejor la operamos de una vez. Y en parte por eso las tasas de cesárea en algunos hospitales nuestros son tan sumamente altas. En el sector público, que es francamente el que más nos interesa influir o influenciar o apoyar en Fundared Materna y también el grupo de la Universidad de Antioquia, las posibilidades para manejo del dolor y la cultura de acceso al manejo del dolor a la paciente, por ejemplo, adolescente, francamente no existe. Es un proceso casi bíblico de parirás con dolor. Y no hay ni una cultura de opciones, ni hay realmente opciones. De ahí surge entonces mi motivación para haber propuesto que consideremos si el uso del óxido nitroso en el trabajo del parto puede ser una alternativa que sea viable técnicamente, eventualmente en algún orden de ideas, aceptada por proveedores y pacientes, eso me explico, enfermeras, médicos y las pacientes y sus familiares. Todo esto es un proceso cultural difícil de entender y modificar para que sea aceptado, que sea seguro. De eso existe suficiente evidencia para ese efecto, pero pues es un gas medicinal que hay que tener cuidado, que sea costo efectivo y que no requiera básicamente construir toda una planta de gases o una estructura intrahospitalaria nueva, porque esas serían barreras, pero que tenemos que identificar.
Entonces, la propuesta que yo he hecho es, ¿por qué no considerar incluir el óxido nitroso en un proceso inicial de validación en un número pequeño de hospitales que tengan algunos recursos en términos de acceso a gases medicinales, o sea, que haya un proceso quirúrgico disponible, porque para eso se usan. Dos, que haya cierto número de personas entrenadas que se quieran capacitar, o sea, que haya enfermeras profesionales o auxiliares de enfermería que se entrenen, que haya médicos ginecobstetras, y que también haya una apertura hacia las alternativas de manejo del trabajo del parto distinto al modelo tradicional nuestro en Colombia, o cesárea. La doctora Leiva, porque conozco la experiencia que ella tiene, y a ella le pareció interesante la posibilidad de explorar si se podía desarrollar un proyecto. De ahí, entonces, el doctor Bernardo Agudelo, ginecobstetra distinguidísimo en Medellín, en quien lidera el movimiento de manejo consentido y protegido. En alguna literatura se puede llamar parto humanizado, pero ese término no nos gusta a ninguno, que quiere decir darle más opciones a la mujer, que no sea lo que el médico diga, usualmente un médico que no tiene la preparación técnica en la universidad para poder adoptar nuevas prácticas. Y entiendo que el doctor Agudelo le explicó a la doctora Karen el proceso y el proyecto. Entonces, para darle tiempo a la doctora que converse, la idea es que la doctora Leiva y yo vamos a ir a Medellín. Le estaba explicando que llegamos el día 30 en la noche. Hay una presentación, entiendo, el 31 de 6 a 8 de la noche, y tal vez el doctor Agudelo nos confirma en la Clínica del Prado, no sé exactamente dónde, y la doctora pues es más que bienvenida con miembros de su equipo, donde la doctora Leiva va a presentar la evidencia de la literatura en el uso del óxido nitroso, su propia experiencia, y de ahí, bien sea esa noche o al día siguiente, conversar ya de la parte técnica de qué le interesaría a Criogas, qué le interesaría a la Universidad de Antioquia, qué le interesa fundar Red Materna, crear un consorcio de socios en investigación para este proyecto, definir los hospitales donde se haría en la ciudad de Medellín, el número de pacientes que se enrolarían en un proyecto descriptivo inicial que tiene que incorporar básicamente es la evaluación de la parte técnica, teóricamente los costos para poder modelarlos, y el número de pacientes que se van a incluir y qué se va a evaluar en cuanto a seguridad de la paciente, del bebé, y también la percepción de las personas que participan. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. El coinvestigador principal, la investigadora principal sería la doctora Leiva, el coinvestigador principal es el doctor Bernardo Agudelo, con la doctora Gladys Vélez y doctora Ramírez, dentro de su espectro de posibilidades y lo que su compañía determine. Nos gustaría invitar obviamente a Criogas a que participe, que Criogas nos diga, no esta noche, pero cuando nos reunamos, qué les interesa del proyecto. Los datos que van a resultar serían también parte de lo que Criogas obtendría. Nosotros le entregaríamos a Criogas todo el reporte del proyecto, la publicación que resulte, independientemente de los resultados, el nombre de Criogas iría ahí si Criogas lo quiere. Si existe un documento de entendimiento, de colaboración necesario, se puede escribir. Y según entiendo, por lo que el doctor Agudelo nos compartió, a Criogas le interesa la idea de participar, y voy a parar ahí, con una última adición. Eventualmente, lo que tenemos interés es de demostrar que esto se puede utilizar, que es fácil de utilizar, que la costo-efectividad se da para que sea una estrategia a nivel nacional. O sea, no conozco la operación de Criogas desde el punto de vista de regional, nacional, pero nos gustaría mucho trabajar con Criogas para darle el aval científico necesario para que ustedes puedan promover el uso del óxido nitroso para el manejo del trabajo del parto, que se vuelva también parte de la norma, y de esa manera logremos que los hospitales compren
el proceso completo y las mujeres tengan acceso a alternativas para manejo del dolor, en particular las mujeres de un más bajo nivel socioeconómico. Y ahí termino. ¿Qué preguntas tiene, doctora? Bueno, no, doctor, preguntas no. Le cuento más o menos algo que había comentado con el doctor Agudelo. Nosotros ahora tenemos dentro de nuestro portafolio, además del óxido nitroso, un producto adicional que lo denominamos, se llama Oxicalm como marca registrada. Este producto está compuesto 50% por óxido nitroso y 50% por oxígeno, ¿cierto? Sí. Entonces, y es un producto efectivamente que se recomienda para uso en trabajo de parto y durante todo pues el parto incluso se ha utilizado en algunas pacientes. Nuestro interés... Perdón, ¿en Colombia lo han usado? En Colombia hay en el Pablotón hacen uso del óxido nitroso del Oxicalm, perdón, para hacer analgesia. Ajá. Y nosotros en nuestra filial de chilena y en Ecuador se han realizado, pues en Chile es una aplicación pues que ya está como de cierta manera más popularizada, y en Ecuador hace unos 3, 4 años se realizó también como una campaña alrededor de este producto, y es allí donde está también, pues digamos, nuestro interés como Criogas en poder participar con ustedes para impulsar el producto acá en Colombia y pues tener una base obviamente científica y tenerlos a ustedes como médicos que van a estar, digamos, comunicando que efectivamente pues su uso es exitoso para el manejo del dolor durante el parto. Muy bien, doctora, qué pena interrumpirla. ¿Sí? Esas experiencias en el Pablo Tobón no se atienden partos hasta donde yo sé. Entonces, se debe usar para analgesia en otras pacientes. Sí, pero señor. esa experiencia en Ecuador y Chile fue en manejo del parto, y eso está publicado o hay reportes que pudiéramos ver. Yo les puedo compartir el resultado de lo que se realizó en Ecuador. No son como un proyecto formal como este, sino que lo que se realizó en Ecuador fueron más, digamos, como una aplicación del medicamento en pacientes, pero pues sin una rigurosidad, digamos, como de algún estudio científico o para hacer algún tipo de publicación específica, sino que se realizó algo más informal. Fue realizado por un hospital en Ecuador en conjunto con Indura, que es nuestra filial allí en Ecuador. Yo, dentro de una información que le va a compartir el doctor Agudelo, voy a enviarle esos resultados del uso de la mezcla pues Oxicalm en este número de pacientes. Fueron 126 pacientes las que fueron atendidas con el medicamento. ¿En trabajo de parto? Sí, señor, en trabajo de parto. Incluso se hizo con algunas un reemplazo 100%, o sea, se manejó todo el dolor del parto con este medicamento durante todo el proceso del parto. ¿Oxicam con M de mamá o Oxicam con N de nené? Con M de mamá, como de calma. Oh, calma, perfecto. Y esa es la mezcla que se usa aquí, 50 y 50. Exactamente, entonces nosotros o sea, en lugar de tener un cilindro de óxido nitroso y uno de oxígeno, tendríamos uno solo que ya tiene la mezcla de los dos. Correcto. Entonces eso facilita bastante pues como todo el tema de aplicación. Y el método de aplicación que nosotros manejamos en nuestras filiales es a través de una válvula de autodemanda. Esta válvula de autodemanda lo que garantiza es que únicamente se está suministrando la mezcla durante la inspiración de la paciente, es decir, que la cantidad de producto va a depender de la inspiración que realice la paciente, y la paciente se lo autoadministra, de manera que eso también nos ayuda a controlar la existencia de una sobredosis de óxido nitroso en la paciente. O en los médicos y las enfermeras. Sí, también. Porque se vuelven todos muy contentos. Así es. Entonces,
no hay posibilidad de escape porque el sistema determina que solamente lo que la paciente demande o use es lo que suelta la bala, ¿correcto? Señora, así es. Bueno. Así es, no hay pues como digamos una fuga permanente del producto, sino que únicamente cuando ella inhala, esa es la cantidad de producto que va a salir del cilindro, no va a salir permanentemente, sino únicamente durante la inspiración. ¿Y el cilindro dónde está? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan móvil es? ¿Cómo funciona eso en su modelo? Estos son pequeños, son de 1 metro cúbico, son pequeñitos. Incluso pues podríamos pensar en nosotros para, digamos, el oxígeno en pacientes domiciliarios, manejamos unos carritos de transporte, pues es como un carrito con rueditas. Claro. En el brochure que les voy a compartir van a ver como la imagen, ahí tiene incluso la imagen del cilindro no de Criogas, sino el de Indura, que es pues nuestra filial en Chile y en Ecuador, como les comentaba. Y ahí van a ver cuál sería como más o menos la figura bajo la cual la podemos manejar, porque el doctor me comentaba pues la importancia de que fuera portable. Correcto. Y no solamente eso, porque el carrito es atractivo por varias razones. Una de las razones, pero obviamente el cilindro más liviano, que los dos son atractivos, porque eventualmente... Pena, doctor, se cortó. Aló. Ahora sí lo escucho. Listo. Las dos opciones son muy interesantes, dejémoslo así por ahora. Porque inclusive la atención del parto complicado, donde no hay anestesia, se puede hacer con la dosificación del óxido nitroso si la paciente responde al dolor a algo que se llama, no sé si usted conoce esa terminología, de aplicación de forceps o de unos instrumentos que llaman espátulas, que no se deben... Los forceps, sí. Muy buenas tardes, gracias por atender a la teleconferencia en la tarde de hoy. La teleconferencia es gracias a Sabia Salud EPS, quien invitó muy cordialmente a la doctora Juliana Tamayo Muñoz, ella es ginecostetra, para hablarles sobre el trabajo del parto y la prevención de la hemorragia obstétrica. Vamos a trabajar de la siguiente manera, la doctora va a explicar el tema, se va a demorar en esa explicación unos 45 minutos, y pasado este tiempo vamos a abrir luego un espacio de preguntas. Las preguntas las puedes hacer a través del chat y ella va a estar muy atenta a resolverlas, todas y cada una. Esa sería la dinámica de trabajo. Sean todos muy bienvenidos y los dejo con la doctora Juliana. Doctora Juliana, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta teleconferencia. Como les decíamos, esta teleconferencia está estamos acompañados gracias a la ayuda que está salud. Me alegra que se nos dé cuenta ya los participantes de esta teleconferencia. Como bien dice, vamos a hablar de trabajo de parto y prevención de la hemorragia postparto. Muy bien. ¿Por qué es importante hablar de estos temas hoy en día? Resulta que en el último cuarto de siglo en el mundo, no es una situación solo colombiana, se ha disparado las tasas de intervenciones para el parto. Las tasas de cesárea aumentaron un 7% en 1970 a un 30,2% en el 2015. Y es una situación que ocurre en el mundo y de la cual Colombia no es ajena. Si ven acá, les estoy presentando la proporción por tipo de nacimiento en Colombia desde el 1998 hasta el 2013. Lo rojo corresponde a los partos vaginales, lo verde a los partos por cesárea. Si ven, se ha ido disminuyendo progresivamente una tasa de parto vaginal del 70% en el 1998, se ha reducido el 53% en el 2013. Por otro lado, la tasa de cesáreas ha pasado de un 24,9% en el 1998 a un 45,7% en el 2013. Discúlpenme que me escriben que la señal está muy mala. Para alguien más, la señal está muy mala o solo para Elvira. Está muy mala la señal. Discúlpenme un segundo.
Estoy en este momento esperando que Alonso nos pueda ayudar de pronto con el problema de la señal. Ya ha mejorado, perfecto. Bueno, entonces la tasa de cesáreas en el 2013 se incrementó a un 45.7%, mientras que la tasa de partos vaginales ha cambiado a un 53.1%. Les recuerdo que la tasa recomendada de cesáreas en el mundo, la recomendada por la OMS, es menor o igual a 15%. En Colombia, la proporción de nacimientos por cesárea, como ya les había dicho, en el 2013 es del 46% y tiene unas diferencias regionales significativas. Por ejemplo, en San Andrés tiene una tasa, las tasas de cesáreas son mayores en la región Caribe. San Andrés, por ejemplo, tiene una tasa de cesáreas del 72% y otros lugares que tienen mayor población indígena, por ejemplo, tienen tasas de cesárea mucho más cercanas a lo recomendado por OMS. Es así como Amazonas o Bichada tienen tasas del 12 y del 19%. Entonces, cuando se revisan las indicaciones para cesárea en el mundo, se identifica que la mayoría, o al menos un tercio de las cesáreas se practican por detención del trabajo de parto. Otro tanto se practican por estados fetales no tranquilizadores. Estados fetales no tranquilizadores y detención del trabajo de parto son las dos indicaciones principales por las cuales se realizan cesáreas en el mundo. Y sobre todo la detención del trabajo de parto es una indicación en la cual podemos trabajar cuando comencemos a entender los patrones del trabajo de parto contemporáneos actuales parecen ser más lentos o a cambiar en relación con lo que antes pensábamos o habíamos estudiado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde el primer nivel para prevenir estas tasas tan altas de cesárea? Puedo actualizar conceptos de trabajo de parto y eso es lo que vamos a hacer hoy. Podemos implementar estrategias de mejoramiento continuo, hacer una conducción juiciosa del trabajo de parto, entendiendo cuáles son los nuevos conceptos en soporte 1 a 1 de nuestras pacientes, continuidad en el intraparto y otro tipo de estrategias multifacéticas incluye la educación al personal de salud, como lo estamos diciendo el día de hoy, y parte de ellos auditoría e incentivos a instituciones en los cuales se logren disminuir las tasas de cesárea. De eso estamos hablando precisamente de los nuevos conceptos del trabajo de parto y parto. Haciendo una recordación, el trabajo de parto cuenta básicamente con tres fases: una fase de dilatación, una fase de expulsivo y una fase de alumbramiento. La fase de dilatación, a su vez, se divide en una fase latente y una fase activa. La fase latente es desde el comienzo de la percepción de las contracciones uterinas por la madre, y la fase activa comienza en un punto a partir del que la tasa de dilatación se aumenta de manera significativa. Tradicionalmente hemos considerado que la fase activa del trabajo de parto comienza cuando la paciente está en 4 centímetros de dilatación, pero recuerden que para que podamos hacer un diagnóstico de fase activa del trabajo de parto, la paciente debe cumplir dos condiciones: debe tener actividad uterina regular, al menos 3 contracciones en 10 minutos de 40 segundos de duración y de buena intensidad. Buena intensidad, si la hablamos en milímetros de mercurio, sería al menos 50 milímetros de mercurio, sumándose la dilatación de más de 4 centímetros. Esto es lo que tradicionalmente hemos considerado una fase activa del trabajo de parto. Una fase latente es la igual dinámica uterina, 3 contracciones en 10 minutos de 40 segundos de duración y de buena intensidad, pero con una dilatación inferior a 4 centímetros. Tradicionalmente hemos considerado que una fase latente prolongada es por encima de 20 horas en las nulíparas y una fase latente prolongada es aquella que dura más de 14 horas en las múltiples. Les estoy contando y cuando hablo tradicionalmente estoy hablando de los criterios dados por Friedman hace 50 años aproximadamente. Y Friedman, este autor, hablaba que la fase activa puede sufrir dos
alteraciones, una prolongación o una detención de la fase activa. La prolongación, si la paciente nulípara dilataba menos de 1.2 centímetros por hora, o si la paciente multípara dilataba menos de 1.5 centímetros por hora, y detención era una ausencia de cambios en la dilatación con 2 horas, entre 2 horas, es decir, entre la paciente en el transcurso de 2 horas no había avanzado en su dilatación, se consideraba que tenía una detención de la fase activa. Pero acuérdense que para estar en una fase activa la paciente tendría que estar en mínimo 4 centímetros de dilatación. Resulta que un estudio reciente de 2010, que se llama el Consorcio para el Trabajo de Parto de Estados Unidos, en 19 centros y que evaluó alrededor de 62.000 mujeres, hizo el trabajo de determinar los nuevos patrones o los patrones contemporáneos de la dilatación del trabajo de parto. En cuanto a la fase latente, no se detuvieron mucho ni investigaron más a profundidad que se consideraba una fase latente prolongada. Entonces, en principio, seguimos usando las mismas definiciones de Friedman, considerando una fase latente en nulíparas de hasta 20 horas y en multíparas de hasta 14 horas. Sin embargo, sí hubo cambios en cuanto a la duración del trabajo de parto y a la velocidad de dilatación en las nulíparas y en las multíparas. Así, determinó que somos más lentas de lo que tradicionalmente habíamos pensado para la progresión del trabajo de parto. Las nulíparas tienen una tasa de dilatación normal entre 0.5 y 0.7 centímetros por hora, y las multíparas tienen una tasa de dilatación entre 0.5 y 1.3 centímetros por hora. Las variaciones parecen estar dadas en relación con la dilatación, porque cuanto más avanzada esté la dilatación, más rápido o es probable que sea más rápida la dilatación. Y para hacer diagnósticos de fase activa, dice que no hay una duración específica para hablar de un progreso lento del trabajo de parto, ni tampoco es claro o da un tiempo específico de cómo diagnosticar detención de la dilatación. Sin embargo, sí nos menciona que antes de hacer el diagnóstico nos deberíamos asegurar que la paciente esté por encima de 6 centímetros de dilatación, no haya tenido progreso en 4 horas, si ha tenido buena actividad uterina de manera espontánea, o no haya tenido progreso en progreso en la dilatación con el paso de 6 horas y uso de oxitocina por mala actividad uterina. Entonces, este consorcio para el trabajo de parto seguro destaca básicamente 2 puntos esenciales que deben tener en cuenta y que nos ayudan a modificar estos nuevos patrones de trabajo de parto. Que entre 4 y 6 centímetros de dilatación, las mujeres nulíparas y multíparas dilatan al mismo tiempo y más despacio de lo que tradicionalmente se había descrito. Si recuerdan, en la diapositiva anterior les mencionaba que nulíparas y multíparas dilatan a una velocidad de 0.5 y 0.7 y entre 0.5 y 1.3. Usualmente ese 0.5 está en relación en las primeras etapas de dilatación entre 4 y 6 centímetros. Es a partir de 6 centímetros de dilatación cuando la curva de máxima dilatación cambia entre unas y otras. Ocurre una inhibición en la dilatación. De ahí sería la primera de las conclusiones de esta charla. A partir del consorcio para el trabajo de parto seguro, hemos de considerar que el punto a partir del cual la dilatación se hace más rápida deja de ser 4 centímetros como tradicionalmente lo habíamos pensado y pasa a ser 6 centímetros. Cuando empezamos a hablar del manejo de las alteraciones de la primera fase, es decir, de la fase del expulsivo, hay que recordar que la mayoría de las mujeres latente prolongada entrará en una fase activa solo con el manejo expectante, sin requerir ninguna de intervención médica. Sin embargo, aquella que pueda tener una fase latente prolongada, es altamente probable que con el uso de oxitocina y amiotomía alcance una fase activa. Por lo tanto, una fase latente prolongada, es decir, mayor de 14 horas en multíparas o mayor de 20 horas en nulíparas, no debe ser una indicación para considerar la paciente candidata a un cesárea.
Y esto, cuando les mencionaba, es que a partir de 6 centímetros la dilatación cambia de manera importante entre nulíparas y multíparas. Aquí esta gráfica de la dilatación, la rayita amarilla es la paciente que no ha tenido hijos, la azul es la que ha tenido un hijo y la roja que ha tenido 2 hijos o más. Si notan, el punto de inflexión a partir del cual las curvas cambian de manera importante, sobre todo en las pacientes multíparas, es 6 centímetros de dilatación. En las pacientes multíparas no existe una inflexión tan marcada, pero también es a partir de 6 centímetros cuando se aprecia un aumento en la velocidad de la dilatación. Entonces, la segunda conclusión que yo quiero que se lleven de esta teleconferencia es que el punto de corte de la fase activa debe ser 6 centímetros de dilatación. Antes de 6 centímetros de dilatación no se deberían aplicar criterios de fase activa del trabajo de parto. De ahí porque antes de hacer el diagnóstico de una detención de la dilatación, la paciente debe estar en al menos 6 centímetros de dilatación, que es lo que hoy consideramos una fase activa del trabajo de parto. Infortunadamente, por el tipo que no es PowerPoint de esta presentación, se me cubre esta tabla 2 que está disponible en los artículos que les dejamos en línea. Y esta tabla era para mostrar cómo progresa el trabajo de parto de manera espontánea según la dilatación y según la paridad. Tiene 4 columnas. La primera columna es de dilatación de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 centímetros y así. Sucesivamente, la primera columna serían mujeres nulíparas con un hijo o con 2 hijos o más. Esto era para mostrar que los pacientes dilatan más o menos a la misma velocidad, hasta 6 centímetros de dilatación, y lo nuevo que a partir de ahí sí ocurre una dilatación más rápida en los pacientes que ya han tenido hijos. Esto para mostrar que la progresión de la dilatación hoy parece ser más lenta que la que tradicionalmente habíamos pensado o tradicionalmente nos habían enseñado basados en los estudios de Fredman, y para llevar a cabo la tercera conclusión de esta teleconferencia, y es que un trabajo de parto lento pero que está progresando no debe ser indicación de practicar una cesárea. Todo esto siempre haciendo la salvedad de que se asegure el bienestar materno y fetal. ¿Cómo se manejan las alteraciones de la primera fase? Recuerden que las alteraciones de la primera fase pueden ser una fase latente prolongada, cuando dijimos que la mayoría de las pacientes entrarán en fase activa de manera espontánea, y las otras dos alteraciones serían una progresión lenta del trabajo de parto o una detención de la dilatación. Para eso, la mayoría de los pacientes van a requerir oxitocina. Si la condición materna y fetal lo permite, el uso de oxitocina debería ser por 4 a 6 horas antes del diagnóstico de detención de la dilatación. Es decir, estamos dando más tiempo de lo que quedamos, sea en general 2 horas. La siguiente conclusión es que una cesárea, por la detención del primer estadio de la primera fase del trabajo de parto, debe reservarse a una paciente que haya alcanzado la fase activa del trabajo de parto, es decir, que se encuentre en más de 6 centímetros de dilatación, que ya haya tenido membranas rotas y que haya presentado 4 horas de actividad uterina espontánea o al menos 6 horas de actividad uterina que haya sido de mala intensidad y que haya requerido refuerzo con oxitocina. Cuando hablamos ya del segundo estadio del trabajo de parto, estamos hablando del expulsivo. El expulsivo es el periodo del trabajo de parto que inicia en 10 centímetros de dilatación y que finaliza con el nacimiento del bebé. El expulsivo se puede ver afectada, la duración del expulsivo se puede ver afectada por la paridad de la paciente, por el índice de masa corporal, por el tamaño fetal, por el peso fetal, por las variedades de posición, específicamente la variedad de posición occipito posterior, y por la estación fetal al momento de la dilatación directa. Es más probable que los expulsivos sean prolongados si la paciente es vivípara, tiene un índice de masa corporal elevado, o si su feto se encuentra en una variedad de posición occipito posterior.
Adicionalmente, los estudios de Friedman nos daban un tiempo de expulsivo máximo de 1 hora en las pacientes multíparas y de 2 horas en las pacientes primíparas. Y se le podía aumentar 1 hora de duración a cada una de ellas si la paciente había tenido analgesia epidural. Hoy, basados en estos estudios, sobre todo el Consorcio para el Trabajo de Parto Seguro, nos dice que desde tener una expulsivo normal no es fácil que se deben considerar todas estas condiciones que les mencioné previamente pueden alterar la duración del expulsivo. Y que además se deben considerar otros desenlaces maternos y perinatales. Dicen que se conoce que cuanto más largo es el expulsivo, mayor probabilidad de infección y de desgarro, de infección y de desgarros y de morbilidad para la madre puede ocurrir. Lo que sí se conoce es que cuanto más largo sea el periodo del expulsivo, menor es la probabilidad de que ocurra un parto vaginal espontáneo. Tanto así que después de 3 horas de expulsivo, solamente una de cada 4 multíparas y una de cada 3 multíparas van a tener un parto vaginal espontáneo. Y de aquellas que tienen un parto vaginal, el 50% será un parto vaginal intervenido. De acuerdo al Consorcio para el Trabajo de Parto Seguro, no se ha identificado un tiempo absoluto de máximo expulsivo para llevar a una paciente a cesárea. Se deben considerar factores como el teletocomio que ya les había mencionado, variedad de presentación, expresión al momento de expresar la dilatación completa, antes de considerar llevar a una señora cesárea. De nuevo, siempre haciendo una salvedad de que se asegure el bienestar materno y fetal. ¿Cómo manejar el progreso normal del expulsivo? Clarito, como les acabo de decir, si la condición materna y fetal lo permite, el Consorcio para el Trabajo de Parto Seguro nos prolonga 1 hora más lo que personalmente nos había dicho Friedman. El segundo estadio puede ser hasta de 2 horas en las pacientes multíparas y hasta de 3 horas en las pacientes nulíparas, y que incluso puede permitirse más tiempo con base en la condición clínica, esas condiciones que hemos mencionado previamente, y que se puede incrementar 1 hora, es decir, 3 horas en multíparas y 4 horas en nulíparas, si la paciente ha recibido analgesia epidural y si la condición materna y fetal nos lo permite. Básicamente esas son las los nuevos conceptos en trabajo de parto. De lo más llamativo es que el trabajo de parto activo comienza en 6 centímetros de dilatación, que la dilatación ya no ocurre a una tasa de 1,2 centímetros en nulíparas y 1,5 centímetros en multíparas, sino que ocurre en promedio 0,5 centímetros por hora en las pacientes nulíparas y multíparas hasta 6 centímetros de dilatación, y a partir de ahí puede ser mayor de 0,5, es decir, 0,7 en multíparas y 1,2 en multíparas a partir de 6 centímetros de dilatación. Pero sigue siendo más lento que lo que realmente nos han especificado con Friedman, que era 1,5 en multíparas y 1,2 centímetros en nulíparas. Hemos de hablar ahorita un poquito acerca de los elementos esenciales para el acompañamiento y el cuidado de la mujer en el trabajo de parto. Yamile, si tienes problemas, me puedes comentar y les contamos algo. Básicamente, todas las intervenciones de las cuales vamos a hablar aquí están basadas en la guía de práctica clínica para la prevención, detención temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. La primera de todas las recomendaciones que se hacen es las recomendaciones acerca del parto humanizado. Se recomienda en todas las instituciones la adopción de los principios del parto humanizado para el manejo de paciente obstétrica en todas sus dimensiones, específicamente en esto que nos compete hoy, que es el trabajo de parto y parto. Este concepto está reflejado en la elaboración de todas las recomendaciones que se realizaron en la guía de práctica clínica del Ministerio, que se publicó en el 2013. Vamos a hacer ciertas preguntas específicas y más adelante, que soluciona la guía, y más adelante, si tienen preguntas, las resolvemos. Según la guía de práctica clínica,
La pregunta es cuándo se debe admitir a una paciente para una atención institucional, cuándo se debe hospitalizar a una paciente en trabajo de parto. La guía recomienda que la admisión de la paciente en trabajo de parto se realiza cuando se cumplan estos 3 criterios: una dinámica uterina regular, un borramiento cervical mayor del 50% y una dilatación de 3 a 4 centímetros. La recomendación es que hagamos como un juicio clínico entre la recomendación de la guía y lo que les acabo de explicar. Que si bien la guía recomienda una hospitalización en 3 o 4 centímetros de dilatación, debemos de tener en cuenta que a la luz de los nuevos criterios, un trabajo de parto activo comienza en 6 centímetros de dilatación y una paciente puede tardar hasta alrededor de 6 horas para pasar de 4 a 5 centímetros de dilatación y hasta 3 horas para pasar de 5 a 6 centímetros de dilatación. Entonces parece, y a raíz de lo que ya les he demostrado, que la duración del trabajo de parto es mayor hoy en día, por lo tanto hay que tener ciertas consideraciones y riesgos antes de hospitalizar a una paciente. Hospitalizar una paciente en un trabajo de parto en fase latente puede incrementar la realización de procedimientos innecesarios como el refuerzo del trabajo de parto con oxitocina cuando de pronto no lo puede requerir. Antes de considerar que la paciente puede ser dada de alta, debemos tener con otra consideración otros riesgos, por ejemplo, el lugar de residencia, la capacidad de acceso a la institución de la paciente, condiciones económicas, sociales y de aseguramiento, el soporte familiar, el acompañamiento que pueda tener y condiciones emocionales, psicoafectivas y comportamentales como la adolescencia, depresión, ansiedad, inseguridad. Adicciones o condiciones funcionales que pueden hacer un riesgo incrementado de esta paciente, y en ese orden de ideas, por más que estemos convencidos a partir de la teleconferencia de que el trabajo de parto activo comienza en 6 centímetros, puede ser más seguro hospitalizar a una paciente en 3 o 4 centímetros y estaríamos perfectamente avalados por la guía clínica. Una vez han decidido hospitalizar la paciente, la guía recomienda las siguientes intervenciones. En cuanto a qué paraclínicos solicitar, la recomendación es que deben realizar los paraclínicos que el paciente tenga del control prenatal, específicamente los paraclínicos de tercer trimestre, y actualizar aquellos que no tenga actualizados, con especial énfasis en VIH, sífilis y hemoleucograma en búsqueda de anemia. Recuerden, como seguramente les comentaron en la conferencia de trabajo de parto, que hoy el VIH se solicita, según la guía de práctica clínica, en el primero y en el tercer trimestre. También menciona la guía que no se recomienda el uso rutinario de monitoría electrónica fetal continua, porque la monitoría electrónica fetal continua y la auscultación intermitente se comportan de manera similar en cuanto a los desenlaces neonatales en los embarazos de bajo riesgo. Hay que hacer la salvedad que la monitoría electrónica fetal continua y la auscultación intermitente son igual de efectivas en términos de desenlaces perinatales solo en los embarazos de bajo riesgo. Y la mayoría de los embarazos que ustedes van a manejar en los primeros niveles de atención son embarazos de bajo riesgo. Esto no quiere decir que la paciente no necesite un monitoreo fetal al ingreso a la institución. No es recomendado, pero si se tiene el recurso se puede tomar un monitoreo fetal. Lo que quisiera que les quede muy claro es que ese monitoreo fetal del ingreso de la paciente no los debe tranquilizar y tranquilizarlos para no volver a realizar monitorización fetal. No, les deja seguros que el momento que ingresaron a la paciente el feto presentaba y empezó a pegar, el feto puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, debe haber una monitoría fetal que se puede hacer con auscultación intermitente. Eso es lo que significa AI. Se recomienda en la guía de práctica clínica que la paciente en trabajo de parto tenga un acompañamiento individual y permanente por la persona que ella elija. Y realmente puede ser un familiar o una dula, la persona que la paciente elija y la haga sentir bien durante su trabajo de parto.
Se recomienda canalizar una infecta con mínimo catéter 18. No significa necesariamente que tengan que aplicarle líquidos endovenosos a la paciente en un trabajo de parto normal. Si han de aplicar líquidos endovenosos, la recomendación es que sean soluciones isotónicas y se debe permitir la ingesta de líquidos claros durante el trabajo de parto. Es decir, los líquidos claros sobre el agua para evitar la cetosis. Se le debe advertir a la paciente y la guía sobre los riesgos que pueden tener al momento de requerir, los riesgos que puede tener al momento de requerir anestesia para una cesárea, pero no por el riesgo de que pueda tener la cesárea, se le debe restringir la vía oral. Continuando con las preguntas de la guía, la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿cuáles métodos de vigilancia mejoran los resultados perinatales? Ya les había dicho, tanto la monitoría electrónica fetal continua como la auscultación intermitente son dos métodos válidos y recomendables para el control del bienestar fetal durante el trabajo de parto. ¿Qué quiere decir esto? Que no se requiere el monitoreo fetal todo el tiempo pegado de la paciente. Esto tiene implicaciones desde lo logístico. Si uno en su primer nivel solo tiene un monitor fetal que tiene que usar tanto para el servicio de trabajo de parto como para el servicio de urgencias, puede vigilar pacientes en trabajo de parto con la auscultación intermitente, indicando ambos métodos válidos para el control del bienestar fetal durante el trabajo de parto. La auscultación intermitente se puede realizar tanto con ultrasonido, lo que comúnmente llamamos Doppler, como con estetoscopio. Y la monitoría fetal electrónica continua, como la monitoría electrónica fetal intermitente, acompañada de auscultación intermitente, son dos métodos válidos y que se recomiendan para el control del bienestar fetal durante el parto. La guía no hace una salvedad acerca de cada cuánto debe ser la evaluación fetal durante el parto, más a él durante el trabajo de parto. Ahí tiene una guía, una directriz muy clara con respecto a la vigilancia del feto durante el expulsivo, pero no es así de clara o no da un patrón de tiempo tan claro con respecto a la evaluación del bienestar fetal durante el trabajo de parto, durante el primer estadio del trabajo de parto. Sin embargo, la recomendación es realizar la auscultación intermitente cada 30 minutos y es la misma recomendación que se hace para evaluar la frecuencia de las contracciones, y esto es lo que les mencionaba. ¿Con qué frecuencia se deben vigilar los signos maternos durante el trabajo de parto? La frecuencia e intensidad de las contracciones se vigila en cada 30 minutos. Y aprovechar que se está vigilando la frecuencia de las contracciones para evaluar el bienestar fetal, que como les había dicho en la diapositiva anterior, puede ser con auscultación fetal intermitente. Recomiendo que durante el primer estadio del parto se revise cada hora la frecuencia cardíaca materna y la frecuencia respiratoria. Recomienda revisar al menos cada 4 horas la presión arterial y la temperatura. Es lo mínimo. Si usted cada hora debe ir a revisar el pulso y la frecuencia respiratoria y quiere revisar la presión arterial, adelante. Esto es los mínimos. Mínimo cada 4 horas la presión arterial y la temperatura. Debe comprobar regularmente la frecuencia del vaciado de la vejiga y considerar en cada evaluación las necesidades emocionales y psicológicas. La primera casilla habla de la vigilancia de los signos vitales maternos durante el trabajo de parto. Durante la segunda etapa de parto, es decir, durante el expulsivo, la recomendación es que las contracciones en frecuencia e intensidad se sigan pasando cada 30 minutos. Cada hora comprobar la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura, y comprobar el vaciado de la vejiga de manera regular. La frecuencia del número de tactos vaginales o del examen pélvico durante el trabajo de parto, se recomienda el menor número de tactos posible en un embarazo que cursa en un trabajo de parto que cursa de manera normal. La recomendación es que las exploraciones vaginales se realicen al menos cada 4 horas. Sin embargo, usted puede realizar exploraciones vaginales antes de 4 horas en mujeres que tengan una alteración del progreso del parto o en quien usted considere que pueda tener complicaciones. O, si la paciente lo manifiesta,
deseo de ser examinado, también lo puede realizar. Usted antes de realizar un tacto vaginal debe pensar si el tacto vaginal le va a cambiar, si es realmente necesario y si la información que usted obtenga de ese tacto vaginal le va a cambiar la conducta con esa paciente. Recuerden que los tactos vaginales y los exámenes pélvicos son incómodos, son dolorosos y al momento de realizar un tacto vaginal usted debe asegurarse de explicarle a la paciente la razón por la cual se lo va a realizar y de preservar la intimidad y el pudor de la paciente. Con respecto a la vigilancia del trabajo de parto, la pregunta es si el partograma mejora los resultados perinatales y la respuesta es que sí, y se recomienda que se use el partograma de líneas de alerta del Centro Latinoamericano de Perinatología, es decir, el partograma del CLAP que hemos usado en los últimos años. Se recomienda que si no se cuenta con el partograma del CLAP, se usen partogramas con una línea de acción de 4 horas, que si alguien de pronto los recuerda, son los partogramas que tenían 2 líneas rectas, un poquito más antiguos que los partogramas que usamos del CLAP. Aprovecho y les menciono, en el foro de Laura, les presenté un partograma, una propuesta de partograma del proceso de trabajo seguro, en el cual se hace la diferenciación en los percentiles 95 a partir de la dilatación en la cual se hospitaliza la paciente, teniendo en cuenta esta propuesta de partograma que las pacientes actuales tienen una tasa de dilatación un poco más lenta. Sin embargo, ese partograma hoy quedó validado y se considera que al día de hoy deben seguir usando el del CLAP, pero teniendo en consideración en mente que muchos pacientes pueden comportarse normalmente a la luz de los nuevos patrones del trabajo de parto que se presentan el día de hoy, pero cruzando líneas de alerta en el partograma del CLAP, siempre que el juicio clínico les haga pensar que esa paciente se está comportando normalmente a la luz de las nuevas recomendaciones, pueden seguir usando el partograma del CLAP. En cuanto a las recomendaciones que hace la guía con respecto a la amniotomía, dice que ni la amniotomía ni la oxitocina se deben usar de rutina en los trabajos de parto que progresan de manera normal. Cuanto menor sea la intervención en un embarazo que cursa de manera normal, mejor. Recuerden que el trabajo de parto, quienes hemos medicalizado el trabajo de parto hemos sido los médicos. El trabajo de parto es un proceso natural que si progresa de forma normal no requiere intervenciones. Pero la guía también recomienda que la amniotomía se puede considerar cuando usted opine que debe conocer el aspecto del líquido amniótico porque el paciente se presenta, por ejemplo, o una alteración del bienestar fetal que haya sido evidenciado o por la monitoría fetal intermitente o porque se haya realizado un monitoreo fetal continuo, en caso de que la paciente haya tenido un desprendimiento de placenta, o se recomienda también el uso de la amniotomía como parte del manejo del primer periodo de trabajo de parto prolongado. Es decir, se podría realizar amniotomía si considera que la paciente tiene el primer estadio del trabajo de parto prolongado. Este es el partograma del CLAP, donde se usa todavía una línea de base entre 4 y 5 centímetros de dilatación. La propuesta sería subir esta línea de base para a 6 centímetros, que es lo que hemos considerado hoy en día una fase activa. Seguir usando este partograma, pero con juicio clínico a la luz de las nuevas evidencias que les estoy presentando el día de hoy. Y este era el partograma, la propuesta de partograma del Consorcio para el Trabajo de Parto Seguro, donde muestra unas líneas que, a diferencia de las líneas del partograma del CLAP, no son unas líneas continuas, sino que son unas líneas como en escalera. Un segundo. Ok, ya les digo, un momento. Ya les dije. Y me dice, ok, esta es una línea que es más aserrada, es una línea como en escalera,
que no es una línea continua como la del partograma tradicionalmente. Estas líneas, la línea verde es el porcentaje 95 de la dilatación de la paciente que se ingresa en 2 centímetros de dilatación, la amarilla es una paciente que se ingresa en 3 centímetros de dilatación, la azul en 4 y la roja en 5. De acetilsalicea, estas son las curvas de dilatación de una paciente primípara con feto único en presentación cefálica, que fueron los pacientes que se estudiaron en el trabajo en el consorcio para el trabajo de parto seguro. En cuanto a otros aspectos durante el trabajo de parto, la pregunta es cuál sería la posición recomendada para la gestante. La idea es que las pacientes puedan adoptar cualquier posición en la cual se encuentren cómodas. Esa posición puede variar a lo largo de la duración del periodo de dilatación. La idea es que la paciente se pueda mover libremente durante su trabajo de parto. Las posiciones pueden incluir estar en decúbito supino, en decúbito lateral, de pie, caminando o en cuclillas. La recomendación durante el parto es que la paciente adopte la posición que le sea más cómoda. La posición de litotomía es la posición más cómoda para el personal médico, no necesariamente la posición más cómoda para la madre. La invitación que les quiero hacer el día de hoy a todos ustedes que están interesados en la atención con calidad y calidez a las mujeres en trabajo de parto y parto es que traten de verticalizar las piernas. Les permite estar en posición vertical e idealmente, si lo permiten, si las condiciones maternas y fetales lo permiten, puedan tener un parto vertical, que es un parto más fisiológico, en el cual muy probablemente la tasa de desgarros grado 3 y 4 será menor, porque la anatomía femenina nos favorece el parto vertical. ¿Cuál es la frecuencia indicada para la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal durante el expulsivo? Durante el expulsivo se recomienda la evaluación de las contracciones cada 30 minutos y la evaluación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca materna cada hora. En cuanto a la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal durante el expulsivo, la recomendación es que se haga cada 5 a 15 minutos y que esa auscultación se lleve a cabo durante 30 a 60 segundos como mínimo y después de una contracción. ¿Por qué después de una contracción? Porque auscultar la frecuencia cardíaca fetal de manera ideal antes, durante y después de una contracción nos puede ayudar a determinar si el feto está presentando desaceleraciones intraparto, lo que tradicionalmente conocemos como DIPS. Recuerden que los DIPS 1 son desaceleraciones intraparto que coinciden el pico de la contracción con el valle de la frecuencia cardíaca fetal. En cambio, las desaceleraciones intraparto tipo 2 o desaceleraciones tardías, el valle de la frecuencia cardíaca fetal es posterior al pico de la contracción y ambas de estas desaceleraciones intraparto tienen implicaciones diferentes, mientras que las desaceleraciones intraparto tipo 1 son normalmente respuesta vagal del feto a la compresión de la cabeza en el canal del parto y no tienen necesariamente una connotación de enfermedad o de pérdida del bienestar fetal. Las desaceleraciones intraparto tipo 2 sí pueden llevar a pensar en alteraciones del bienestar fetal. ¿Cuáles son las intervenciones probadamente benéficas y cuáles no durante el expulsivo en un parto normal? Primero empecemos por lo que no se recomienda o lo que no se ha demostrado benéfico. No se recomienda la realización del masaje perineal durante el expulsivo. No se recomienda el uso del anestésico local en spray como método para reducir el dolor. No se recomienda realizar de manera rutinaria la episiotomía. Sin embargo, sí se recomienda posibilitar la aplicación de compresas calientes durante el segundo periodo del parto. Hay una revisión de Cochrane reciente que demuestra que la aplicación de compresas calientes durante el segundo periodo del parto puede disminuir la incidencia de desgarros vaginales grado 3 y 4. Se recomienda que la paciente tenga un pujo espontáneo y no dirigido. Si la paciente no tiene sensación de pujo, se recomienda que no se le dirija hasta que no haya concluido la fase pasiva del segundo periodo del parto.
La guía de práctica clínica del Ministerio hace una diferenciación del expulsivo en dos fases. Una fase de expulsivo pasivo, que es desde que la paciente está en 10 momentos de dilatación hasta que siente los deseos de pujo, y un expulsivo activo es desde que la paciente percibe la sensación de pujo o se aprecia el feto en el canal vaginal. Entonces, mientras que la paciente no tenga sensación de pujo, aunque esté en 10 centímetros de dilatación, tiene una fase pasiva del expulsivo, y por lo tanto no se recomienda dirigirle el pujo. ¿Cuáles son intervenciones benéficas? No se recomienda realizar episiotomía de rutina. Se recomienda la protección activa del periné durante el expulsivo por medio de la deflexión controlada de la cabeza. Se recomienda la episiotomía solo si hay necesidad clínica, y la recomendación, que salta un poquito a la lógica, es que antes de realizar una episiotomía se haga una analgesia eficaz. Por favor, no realizar episiotomías en ausencia de infiltración adecuada del periné. Ya una vez ocurrido el parto, la pregunta tiene que ver con cuáles son el momento indicado o adecuado para realizar el pinzamiento del cordón umbilical. La recomendación general, que aplica tanto para la guía de trabajo de parto, que es esta, como para la guía de atención del nacimiento del recién nacido normal, es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Se requiere que el pinzamiento se haga entre el segundo y tercer minuto de nacimiento del bebé o tras el cese del latido del cordón umbilical. Los criterios clínicos para el pinzamiento del cordón es pinzarlo cuando deje de latir, cuando haya una disminución de la ingurgitación de la vena umbilical, cuando haya una perfusión adecuada de la piel del neonato, y la recomendación es que sea entre 2 y 3 minutos después del nacimiento. Esta excepción al pinzamiento tardío del cordón umbilical se da si la paciente ha tenido un desprendimiento de la placenta, si la paciente tiene placenta previa, una ruptura uterina, desgarro del cordón, paro cardíaco materno, o el feto está en paro y requiere reanimación. No es indicación para un pinzamiento temprano del cordón umbilical, por ejemplo, el riesgo de su inmunización, es decir, que la madre sea de tipo RH negativo, no es una indicación para un pinzamiento tardío. Miren que no está dentro de las indicaciones del pinzamiento inmediato. Tampoco es necesario un pinzamiento inmediato. La paciente pH positiva, que haya tenido un control adecuado. Listo. Porque una de las preguntas que me hacen con cierta frecuencia es el riesgo de inmunización. El riesgo de inmunización no es una indicación para un pinzamiento temprano del cordón umbilical. Son mayores los beneficios del pinzamiento tardío que los riesgos del mismo. ¿Cuáles son los beneficios del contacto piel a piel de la madre y el recién nacido? La recomendación es que las madres y la recomendación de la atención del recién nacido sano permanezcan con sus neonatos en contacto piel a piel, abdomen del bebé con abdomen de la madre, cubiertos por una sábana previamente calentada durante la primera hora. Y la recomendación es no separar a las mamás de sus bebés durante la primera hora y hasta tanto no hayan tenido la primera lactada. Se puede perfectamente diferir la aplicación de la vitamina A o de la profilaxis ocular y umbilical hasta 60 a 90 minutos después del nacimiento. No es necesario separar la madre durante la primera hora. Recuerden que esa primera hora es una hora vital para el establecimiento de la lactancia materna y hace parte de la formación del vínculo afectivo entre la madre y su hijo. No separemos a ese binomio que se está conociendo por primera vez, démosles la posibilidad de interactuar de manera adecuada.
Se recomienda, lo que yo les había dicho, evitar la separación de la madre y el bebé dentro de la primera hora de vida y hasta que haya finalizado su primer lactancia. Durante ese periodo se recomienda una vigilancia con observación periódica que interfiera lo menos posible con la relación entre la madre y el recién nacido. Los registros de los signos vitales del recién nacido, la vigilancia del tono uterino y los signos vitales maternos se pueden revisar durante esa primera hora, tratando de interferir lo menos posible entre ese binomio madre e hijo. Básicamente, hasta aquí son las recomendaciones más grandes de la guía de práctica clínica. Sin embargo, la invitación es a que la revisen quienes no la hayan revisado o que la tengan a la mano para cuando les surjan dudas. Lo siguiente que vamos a hablar es de la prevención de la hemorragia posparto. Una cosa es la prevención de la hemorragia posparto y otra el tratamiento de la hemorragia posparto. Hoy nos compete hablar de la prevención de la hemorragia posparto. Como es hablar de las recomendaciones de la OMS. La OMS define que la hemorragia posparto es aquella pérdida de sangre superior a 500 mililitros en 24 horas. De recordar que esta es la principal causa de mortalidad materna en países de ingresos bajos y que las muertes por hemorragia se pueden evitar con el uso profiláctico de uterotónicos en el alumbramiento y un tratamiento adecuado y oportuno. La invitación es a que nos hagamos a una prevención de las muertes haciendo un alumbramiento activo. Tradicionalmente habíamos hablado del alumbramiento activo como la uno, aplicación de uterotónico, 2, tracción, contratracción y 3, masaje uterino abdominal. Hoy OMS revisó las recomendaciones para la prevención de la hemorragia posparto y dice que la principal de todas las recomendaciones es el uso de agentes uterotónicos durante el alumbramiento para todos los partos. La recomendación es el uso de oxitocina 10 unidades y intravenoso o intramuscular. El uterotónico recomendado es la oxitocina 5 a 10 unidades. Yo les pongo ahí 10 unidades, que la mayoría de las ampollas con los pulmones de nuestro medio es de 10 unidades, aunque la recomendación es 5 a 10 unidades. Se aplican intramusculares y si son intravenosos, deben ser diluidas y durante 3 minutos. Como la recomendación principal es el uso de uterotónicos, se pueden usar otros uterotónicos si no hay oxitocina y si no hay contraindicación para el uso de otros uterotónicos. Esta paciente no se cuenta con oxitocina, pero se cuenta con metilarconobina y la paciente no es hipertensa o migraña, se puede usar la metilarconobina, teniendo en cuenta que la recomendación es que sea oxitocina. En los países de bajos ingresos, en los países o en el contexto de partos hospitalarios o que son atendidos por personal no médico, la OMS recomienda el uso de misoprostol, 600 miligramos y amputal, no intrarrectal ni vaginal. Hoy en día la OMS solo recomienda la tracción controlada del cordón por personal capacitado. Esto dado el riesgo de inversión uterina cuando se hace la tracción del cordón por personal que no está capacitado, y usted debe hacer tracción controlada del cordón si se considera personal capacitado y se opina que es importante una reducción en la pérdida de sangre y duración del alumbramiento. Pero nótense que anoto una pequeña reducción de la pérdida de sangre con la tracción controlada del cordón. No es significativa. De nuevo, se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical para todos los partos. Esto es una recomendación de la OMS y dice que el pinzamiento temprano se debe realizar solo si el neonato presenta asfixia o requiere reanimación. Además, invitan a un pinzamiento tardío del cordón umbilical. Aquí aprovecho y les comento acerca de las recomendaciones del foro de de los aportes que hicieron ustedes,
que consideraban que el alumbramiento activo implicaba una revisión uterina o una revisión manual del canal del parto. Miren que las recomendaciones de OMS son básicamente aplicación de uterotónico, tracción controlada del cordón umbilical por personal capacitado y por último, ya no se recomienda el masaje uterino sostenido como una intervención para la prevención, escúchenme bien, para la prevención de la hemorragia postparto si las mujeres han recibido el uterotónico profiláctico. En vez de hacer un masaje uterino sostenido, que era la recomendación previa, hoy lo que se recomienda es una evaluación abdominal del tono uterino, palpar de manera regular el tono uterino para tratar de identificar de manera temprana las pacientes que están haciendo atonía uterina. Se recomienda, OMS recomienda que se haga un monitoreo del uso de agentes uterotónicos después del parto como un indicador de procesos. Entonces, así como se vigila como es un indicador de procesos, enviar, por ejemplo, el reporte de citología, estoy poniendo un ejemplo, en menos de 7 días se va a hacer una vigilancia del uso de uterotónicos como un indicador de un proceso adecuado. Además, les propongo que en el seguimiento posparto de la madre y el recién nacido se vigilen los parámetros cardiovasculares de la madre, como la presión, el pulso, el tono del útero y el sangrado en este formato, que además tiene esta tablita que nos ayuda a hacer el diagnóstico del choque hipovolémico y de la gravedad del mismo de manera temprana, y también nos ayuda a hacer la evaluación del recién nacido durante las 2 primeras horas. La recomendación es que descarguen este formato que se les puso en la bibliografía y que lo sumen a sus historias clínicas para que tengan una vigilancia juiciosa de lo que llamamos cuarto estadio del trabajo de parto o lo que en realidad es las 2 primeras horas postparto. La evaluación recomendada es que sea cada 15 minutos durante las 2 primeras horas postparto. Eso era todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Voy a pasar a mirar las preguntas que hay en el chat. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a resolverla. Voy a empezar a leer acá desde el principio. ¿Se escucha? Bueno, aquí fueron como cuando tuvimos problemas de sonido. Qué pena, tendremos acceso a esta presentación. La teleconferencia que va a quedar grabada y va a quedar disponible. Podríamos tener la presentación en PDF. Le pregunto a Alonso si lo podemos subir a la base de datos. Buenas tardes, doctora. Me gustaría saber cómo consigo esa guía. No la puedo buscar en internet. Me pregunta Walter Fernando. Walter, ¿a qué guía te haces referencia? ¿La guía del trabajo de parto o la guía del consorcio para el trabajo de parto seguro? Porque Walter, si estás en la capacitación en línea, todos los artículos a los que hice referencia están allí. Si no, puedes buscar en internet detección temprana de las alteraciones del trabajo de parto y parto Colombia en Google y te aparece la guía de práctica clínica del ministerio. La guía de la que estamos hablando es eso. Vuelve y pregunta a Walter Fernando. Andrea Axinia, si el parto fue por cesárea, el contacto piel a piel. Es una muy buena pregunta. La idea es que el contacto se haga piel a piel también durante la cesárea. En la mayoría de las cesáreas la paciente está despierta y no se interfiere en el campo quirúrgico si se le retira, por ejemplo, la bata a la paciente y se le pone su recién nacido de manera horizontal sobre el tórax, no sobre el abdomen porque va a estar en cesárea. Andrea nos comenta también su experiencia.
dice la verdad, tuve cesárea y no me lo dejaron ver hasta después de haber pasado el efecto de la anestesia, 4 horas después. Esto, la idea es que no lo tenga que vivir ninguna otra paciente. Yo me imagino, Andrea, que tu experiencia tú la debes recordar, no muy agradable, porque si uno tiene que permitir que se establezca ese primer contacto de amor entre la madre y el hijo. Me pregunta Alba Arango, doctora, ¿la recomendación de uterotónico es ideal intramuscular o venoso si se viene administrando en conducción del trabajo de parto? Para la prevención, Alba, para la prevención de la hemorragia postparto, la vía puede ser intramuscular o intravenoso. Si ya la paciente tenía una infusión de oxitocina de la conducción del trabajo de parto, la recomendación es que le apliques el uterotónico muscular, la oxitocina, y le puedes terminar de pasar la mezcla que se venía administrando. Recuerda que si vas a administrar el uterotónico intravenoso debe ser de manera lenta. María Isabel Argel, ¿por qué no están subiendo las teleconferencias a YouTube? Las teleconferencias sí las están subiendo a YouTube. Lo que pasa es que la teleconferencia de trabajo de parto de la semana pasada hubo problemas técnicos con ella y no quedó grabada. Se está intentando solucionar con la facilitadora qué otra intervención se puede hacer para tratar de suplir este problema. Oxitocina 5 a 10 unidades. ¿Cuánta concentración? ¿En qué solución? ¿En cuánto volumen? ¿Por cuánto tiempo? Goteo, infusión, pre, posparto, por atonía. En caso de no disponer oxitocina, ¿qué otro medicamento uterotónico se dispone? Dosis y frecuencia. Ay, Dios mío, Carlos Humberto Mantilla. Oxitocina intramuscular y 5 a 10 unidades. Si la vas a dar venosa, la idea es que lo diluyas en mínimo 100 centímetros de solución salina y lo pases en alrededor de 3 minutos. Cuando ya se trata cuando ya lo que vas a hacer es tratamiento de la hemorragia postparto, porque recuerden que en este momento lo que estamos hablando es de uterotónico para la prevención de la hemorragia postparto. Ya en caso de que tengas hemorragia postparto por atonía, las dosis cambian. Hagamos de cuenta que no cuentas en la dosis de oxitocina para tratamiento, la dosis que le aplicas de manera profiláctica, y la recomendación es inicialmente 10 unidades intramuscular o intravenosos también. Aquí sí está indicado el uso de masaje abdominal de masaje uterino abdominal, porque ya estás en el contexto de un código rojo por hemorragia postparto, y ya luego la dosis de mantenimiento, una vez hayas logrado, por ejemplo, si la hemorragia fue por atonía y lograste aumentar el tono del útero con el masaje con el uterotónico inicial para el tratamiento, la dosis de mantenimiento puede ser entre 60 y 90 miliunidades por minuto. Ya tú calcularías cómo haces la infusión. La recomendación es que si quieren pasar 1000 unidades por minuto, a dosis así como de 60 a 90, diluyan 3 ampollas de 10 unidades, es decir, 30 unidades en 500 mililitros de solución salina, y el número de cc por hora es igual al número de 1000 unidades por minuto. Por ejemplo, si usted quiere pasar 60 miliunidades por minuto de la mezcla de 3 ampollas en 500 mililitros, la pondría a 60 cc por hora. No sé si me hago entender. Quisiera que Carlos Humberto me contestara si me entendió lo que le acabo de contestar. Carlos Humberto también nos pregunta cuándo se indica amniotomía, cuándo se indica oxitocina y cuándo se indican ambas. En la presentación mencionamos que no se recomiendan de manera rutinaria ni la amniotomía ni la oxitocina. Sin embargo, si usted tiene un trabajo de parto de progresión lenta o tiene permiso para realizar la amniotomía y para realizar refuerzo del trabajo de parto con oxitocina, y posteriormente reevaluar esa paciente en las siguientes 2 horas, tal cual lo dice la guía. Si ha tenido dilatación de al menos 1 centímetro, se considera que esa paciente tiene una progresión del trabajo de parto, aunque lenta, y luego tendrías que hacer una vigilancia normal del trabajo de parto. Creo que con eso resuelvo cuándo se indica amniotomía y oxitocina.
de rutina no, cuando el progreso del trabajo de parto es lento, o cuando la amniotomía cuando usted requiera evaluar las características del líquido, cuando sospeche una alteración del bienestar fetal, cuando tenga una desprendimiento prematuro de la placenta, por ejemplo. Detención del trabajo de parto, ¿cuánto tiempo y manejo? Carlos, me da la sensación de que llegaste tarde a la teleconferencia. Hacemos diagnóstico hoy de detención del trabajo de parto cuando la paciente está en fase activa, es decir, cuando están al menos 6 centímetros de dilatación y cuando ha tenido membranas rotas, porque eso es una de las indicaciones para realizar amniotomía, es decir, un trabajo de parto que progresa de manera lenta, y cuando ha tenido al menos 4 horas de actividad uterina espontánea o 6 horas de actividad uterina de mala intensidad que ha requerido refuerzo con oxitocina. Discúlpenme un poquito, se me movió esto. Prevención de hemorragia posparto, de nuevo Carlos Humberto. Para prevención de la hemorragia posparto se recomienda uterotónico y el de elección es la oxitocina, 5 a 10 unidades intramuscular o intravenosa. ¿Hay cambios en el trabajo de parto según la epidural? No, en el trabajo de parto la epidural no hace que el trabajo de parto sea más lento. Lo que sí puede prolongar es el expulsivo, que se puede aumentar hasta 1 hora, tanto en nulíparas o multíparas que han usado epidural. María Isabel Argel. Es una forma para que los que no podamos estar en la teleconferencia por horarios laborales podamos verla en cualquier momento en YouTube. Yo le transmito tu inquietud, María Isabel, a Alonso para que suba la teleconferencia a YouTube. Posturas como, pregunta Carlos Humberto, posturas como podálico pueden ser manejadas por médico general. Normalmente no, esa es una de las indicaciones para una remisión. Los invito a que revisen la guía. La guía es la guía en las primeras páginas tiene una lista prolongada de los criterios de remisión o de los criterios que cambian el riesgo de la materna de bajo a alto. Uno de esos es la presentación podálica. Esa paciente, lo ideal es que sea manejada por el obstetra. Ya me pregunta, esta pregunta está muy buena. Juan Guillermo Luna, en caso de embarazo gemelar, el CLAP que se usa es el mismo. Ay, Dios mío, yo no sé. Yo creería que sí. Recuerden que las indicaciones para un parto vaginal de un embarazo gemelar es que el primer feto se encuentre encefálica. Entonces, en ese orden de ideas, podría tener un parto, se usaría el mismo partograma, pero no estoy segura. Eso me dejaste una buena inquietud, Juan Guillermo. Muy bien. Sol Nélida pregunta: hola, buenas tardes. ¿Es obligatorio llenar el partograma y cada cuánto se hace? ¿Es bajo riesgo o de alto riesgo? Obligatorio no es una recomendación del Ministerio en su guía y tienes que tener en cuenta, Sol, que el partograma es un instrumento muy valioso para la vigilancia del trabajo de parto y que te ayuda a tomar conductas en cuanto haya una prolongación o una detención del trabajo de parto. Y se llena igual en los pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Cuando yo les mostraba, les voy a buscar aquí, esto están viendo esta presentación, sí. Les voy a mostrar el partograma del CLAP que tiene dos componentes importantes. Un componente superior, este componente superior. Ah, ok. Ok. Este superior, no sé si me alcanzan a ver, que es donde hacemos el registro gráfico. Esto.
¿sí? Esto es el registro gráfico del partograma. Y este inferior, mostrarles por si es este inferior. Sí, perfecto. Exactamente. Entonces, una cosa es este superior, que es el registro gráfico del trabajo de parto. Este se diligencia es cuando uno le hace un tacto a la paciente y quiere graficar cómo va su progreso. Pero este inferior se diligencia en cada una de las evaluaciones del trabajo de parto que le vamos a hacer. Y recuerden que las evaluaciones del trabajo de parto que vamos a hacer van a estar acordes con las recomendaciones de la guía, y es cada 30 minutos la actividad uterina y cada 30 minutos el bienestar fetal mediante auscultación intermitente o con Doppler, estetoscopio o con monitoría fetal intermitente, al menos cada 4 horas la presión arterial, la frecuencia cardíaca materna y la frecuencia respiratoria.